Cuando ustedes se cambian a una nueva ciudad, es decir, cuando van completamente a un nuevo vecindario, a una nueva parte de la ciudad, aquí en México y sobre todo en la Ciudad de México les decimos delegaciones, cuando una nueva delegación, una nueva alcaldía, ustedes digamos que llegan en blanco y no saben dónde está cada cosa. Todos necesitamos servicios, ¿no? Necesitamos servicios básicos. Bueno, llegamos así de confundidos como John Travolta en el clásico meme y siempre necesitamos un conjunto de servicios. Piensen en los servicios que ustedes quieran, ¿no? Piensen, por ejemplo, en que necesitan un doctor o una farmacia o algo similar, o también necesitan un peluquero o peluquera que les ayude a cortarse el pelo, necesitan un lugar donde comprar la comida en general, la verdura y la fruta y todo esto, ¿no? Entonces, qué es lo primero que hacen ustedes cuando llegan a un nuevo lugar que no conocen? Primero quiero que piensen antes cómo le hacía la gente. Ahorita cómo le hacen y antes cómo le hacía la gente. Ujú, con un mapa. Nosotros lo hacemos ahorita con un mapa. Sobre todo con un servicio que se llama Google Maps, ¿no? Ahorita yo, por lo menos cuando no esté de algún lugar o cuando no tengo idea de dónde está, normalmente lo que hago es, exacto, antes con un directorio, la famosa sección amarilla. No les estoy preguntando esto de gratis porque al rato lo vamos a ocupar, pero normalmente ahorita lo que hacemos o lo que yo hago por lo menos es agarro, me meto en Google Maps y busco lo que necesite, ¿no? Necesito una gasolinería y entonces la busco y Maps me marca las gasolinerías cerca, ¿no? No sé si en sus países, en los diferentes países de Latinoamérica haya diferentes formas de, de hacerlo, pero por lo menos yo, bueno, creo que hay algunos países en los que hay algunos servicios un poquito más especializados, ¿no? Ah, con la brújula, dice Chris Mer, pero antes necesitas saber a dónde ir, ¿no? Entonces, cuando ustedes necesitan un servicio, Federico Lotito dice que le pregunta a alguien con cara de pertenecer al lugar, un kiosquero, un diario. Sí, exactamente. Que a final de cuentas esta persona que pertenece al lugar cumple una función que es la de un directorio en pocas palabras, ¿no? Entonces Google Maps, aparte de llevarte a algún lugar, normalmente lo que hace es ser un directorio en sí mismo, ¿no? A los NPCs, dice Florencia. Sí, es un directorio en sí mismo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa exactamente con los servicios, bueno, con los servicios de microservicios, ¿no? ¿Por qué necesitamos un servicio o por qué necesitamos algo así en los microservicios? Quiero que ustedes me empiecen a comentar, cuando estamos hablando de microservicios, ¿qué tipo de deployment es el más común? ¿Qué tipo de deployment es el que más se usa cuando hablamos de microservicios? Pero bueno, creo que el ejemplo quedó claro, ¿no? Cuando ustedes llegan a un nuevo lugar o cuando es probable por ejemplo, se les pierde como dijimos, su, imagínense que su peluquero deja de trabajar, ¿no? ¿Qué hacen ustedes? Van y le preguntan a alguien como dicen aquí, tenga eh, cara de saber, o van directamente a a un servicio que ese sea su especialidad, darles la dirección de los otros servicios, ¿no? Entonces, ese nuevo servicio les da la nueva dirección para que ustedes puedan ir ahí físicamente o puedan llamar por teléfono o lo que quieran, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieren saber dónde se encuentra cierto servicio, lo que hacen es ir a visitar un directorio. Ah, ahorita lo hacemos con Google Maps, pero antes se hacía con directorios como las páginas amarillas aquí en México se llama la sección amarilla y en otros países creo que se llaman las páginas amarillas, ¿no? Creo que el concepto en general de páginas amarillas se entiende en todo el mundo, que es una publicación especializada en la que te dan un directorio de servicios. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Cuando este curso trata de microservicios, quiero que me digan ustedes cómo se hace deployment de los microservicios o cuál es la forma más común, o si no han llegado podemos empezar a platicar de eso. Pero cuéntenme ustedes cómo se hace deployment de los microservicios. Kubernetes es una opción, pero sí, o sea, creo que eh, Kubernetes o cosas similares, como que le quieran decir, es como la opción más común.
pero ¿por qué Kubernetes? ¿Qué hace Kubernetes por ustedes? ¿O cuál es el concepto detrás de Kubernetes? Docker, Docker y Kubernetes van de la mano, sí. Ajá, exacto. Bueno, Santiago Esteves le está dando por ahí al, a donde vamos, ¿no? Entonces, primeramente, la primera capa para poner un microservicio en producción, o digamos que en el estilo que se ponen ahorita, no estoy diciendo que sea la única forma, sino en el estilo que se ponen ahorita, lo envuelves en un contenedor y lo corres a través de un containerization engine. Por ejemplo, Docker es un containerization engine, ¿no? Entonces, esa es como una de las formas de hacerlo. Y esta es como una progresión de la forma en la que podemos hacer deployment de las cosas. Primeramente, antes directamente poníamos sobre el sistema operativo, poníamos, bueno, sobre las máquinas con su sistema operativo de, digamos, el original, se ponían las aplicaciones, ¿no? Otra forma un poquito más moderna de hacerla que se hace en, digamos que en servidores que les venden VPCs o Private Servers, VPS, perdón, Virtual Private Servers, es mediante, ellos tienen máquinas físicas y lo que hacen es que los virtualizan y entonces lo que hacen es rentarles un sistema operativo virtualizado y ustedes pueden hacer deployment ahí, ¿no? Otra forma que es de la que ya están hablando ahorita, que es mediante contenedores, lo que hacen es, pues, encierran su aplicación en un contenedor, que un contenedor básicamente es un conjunto de configuraciones que les ayuda a replicar. Ahí debía haber sido container. Se equivocaron de entre la B y la N, Federico. Es container deployment. Sí. Entonces, tienen un containerization engine, ¿no? Que es Docker. Entonces, ustedes hacen sus aplicaciones, las meten en un contenedor y entonces las corren a través de, por ejemplo, Docker, ¿no? Que pues creo que es el ganador de todo este ambiente de containerización, ¿no? Y luego hay otra forma todavía más compleja de hacer los deployments, que es mediante Kubernetes, que justamente fue lo que mencionó aquí Carlos Eduardo. Entonces, ¿quién me empieza a explicar qué diferencias o por qué quisiera usar Kubernetes? Aparte de que es mucho más complicado que hacerlo con Docker solito. O sea, si ven cada una de estas formas, es cada vez más compleja de hacerlo. Cada una me da ventajas y me da desventajas. ¿Por qué quiero hacer deployments con Kubernetes? Creo que las clases de Kubernetes las tienen después de estas, ¿no? Creo que vienen después de estas. Bueno, cuando lleguen ahí van a tener muchos conceptos claros que espero que solamente ya vean la aplicación o la forma técnica de hacerlo, pero la idea de estas clases es que les dejen claros los conceptos. Entonces, Pablo Koenig dice que K8 puede escalar de forma automática. ¿Sí? ¿Cómo le hace Pablo Koenig? Gustavo Garrido dice que automatizar procesos puede ser un poquito más explícito, Gustavo, con la forma en la que estás diciendo de la automatización de procesos. Chris Mer dice orquestación de contenedores por la escalabilidad, load balancer, bla, bla, bla. Ajá. Bueno, puso tres puntitos ahí. Creo que el punto de Kubernetes completo es este, ¿no? O sea, su trabajo es orquestar contenedores. ¿Para qué queremos que alguien orqueste contenedores? Pues justamente por lo que puso aquí Chris Mer, una de las razones es la escalabilidad. Mm, a ver, voy a leer los demás comentarios y ahorita continuamos. Santiago esta vez dice que porque cuando hay mucho tráfico es más fácil levantar un pod de este clúster. Federico Lotito dice que yo lo que entiendo es que permite generar clústeres a cada instancia buscando la replicación de cada nodo. Carlos Eduardo Cervantes dice que porque tienes muchos contenedores, para cada contenedor idealmente debería correr un proceso. Es la idea de los microservicios, entonces debes tener una forma de orquestarlos. Exacto. David dice que creo que K8 levanta servicios automáticamente si por algún motivo se caen. Parte de lo que hace por ti es eso, es levantar contenedores, ¿no? Aaron Blas dice que escalado horizontal y vertical de los contenedores. Ujú, ujú.
exacto. Mm, Pablo Koenig dice que puede aumentar o disminuir réplicas de acuerdo a la demanda. Sí, exacto. Eso que están diciendo, bueno, muchas veces hablamos de escalabilidad, ¿no? ¿Qué es escalabilidad? ¿Quién me define qué es escalabilidad? Creo que la última respuesta de Pablo Koenig es una de las que se acerca más a qué es escalabilidad. Para cuando alguien les pregunte qué es escalabilidad, quisiera que lo pudieran definir bien. Ahorita, y está chistoso porque creo que aquí hay algunos alumnos del curso de arquitectura, en este curso, de hecho, están viendo muchos conceptos de arquitectura, ¿no? ¿Quién me define qué es escalabilidad? Escalabilidad no es que atienda a muchos. Ujú, exacto. Facundo dice que la capacidad de modificar el tamaño, exactamente. Entonces, se supone que Kubernetes, como alguien lo había puesto por ahí, les ayuda a modificar el tamaño decía aquí que les ayuda a optimizar recursos. Pablo Koenig lo dijo hace rato, optimizar recursos. ¿Cómo te ayuda a optimizar recursos? Pues tu servicio se supone que es elástico, es decir, que si no hay gente usándolo, lo que hace es que la infraestructura decrece o la capacidad o la cantidad de recursos corriendo decrece y entonces se aumenta automáticamente. Esto suena muy bonito en teoría, pero la verdad es que lograrlo correctamente en producción es un problemón loco, ¿no? Es un problemón loco, sobre todo por lo que tiene que ver con el teorema CAP, ¿no? El teorema de la consistencia, la disponibilidad la resistencia a particionamiento o el particionamiento. Pero, bueno, en teoría, Kubernetes te ayuda bastante, ¿no? Sobre todo si ustedes hacen las cosas correctamente para que Kubernetes pueda hacer cosas por ustedes, como lo que ya dijeron, como aumentar o reducir la cantidad de infraestructura que está ocupando, ¿no? Entonces, Kubernetes lo que se encarga de hacer por ti es, él tiene bajo su control un montón bueno, tiene bajo su control los recursos que tú le des de infraestructura para poder usarlos para levantar tus servicios, como por aquí lo dijeron, ¿no? Entonces, esto que van a ver en la siguiente lámina es justamente lo que hace Kubernetes. Kubernetes hace justamente una asignación o un agendado dinámico de sus procesos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con sus servicios? ¿Ustedes lo que considerarían hacer justamente cuando están creando servicios que se comunican entre ellos internamente? ¿Cuál es la manera más eficiente de comunicarlos? Normalmente la manera más eficiente de comunicarlos es a través de la misma red o a través de la red interna. Justamente lo que se crea entre mis servicios y entre justamente entre todos mis microservicios es una red interna que me permite comunicarlos de manera rápida. Claro que siempre tengo la opción de mandar la petición hacia internet y luego regresarla, pero eso sería una burrada del lado técnico, ¿no? Porque haría que la latencia se fuera muchísima. Entonces, siempre que comunico mis servicios internamente o que comunico los servicios, sí, que comunico servicios para poder completar una petición externa, por ejemplo, lo que voy a hacer es que los voy a comunicar dentro de mi red interna. Y aquí entra un problema o aquí empieza el problema, ¿no? Kubernetes tiene, o más bien todo lo que tiene que ver con DevOps, tiene digamos que tiene un dicho, ¿no? Que es que debes de tratar a los servidores como si fueran ganado y no como si fueran mascotas, ¿no? Entonces, lo que hace Kubernetes por ustedes en cuanto a los servicios y toda la infraestructura es, él levanta los servicios de manera que van cambiando, es dinámica su dirección de red, por ejemplo, ¿no? Es dinámico cuántos contenedores hay sirviendo una sola cosa o cuántas pods hay detrás de algo sirviendo justamente en un servicio. De tal manera que cuando ustedes quieran comunicar sus servicios internamente entre ellos, no van a poder porque primeramente las IP son completamente dinámicas, no saben cuál es la correcta. Segundo, no saben cuál es el IP correcta a la que tienen que hacer. Y entonces sus servicios se quedan completamente así. Entonces, antes de pasar a ver las soluciones que ya hay, quiero que
me expliquen, o sea, que lo piensen ustedes y quiero que lo escriban o incluso empiecen a diseñar un programa que le resuelva esta solución, ¿no? O este problema. El problema es, tengo servicios internos, no puedo usar internet para comunicarlos entre ellos, los tengo que comunicar dentro de una red interna. ¿Cómo le hago para resolverlo? Entonces, mis servicios nunca tienen una IP fija, es decir, esto que está haciendo aquí mi servicio de orquestación de contenedores, lo que hace por mí justamente es evitar que yo tenga que levantar manualmente un pod y poner una IP y configurarlo en la red, ¿no? Lo que hace por mí es administrar completamente eso. Entonces crea unidades de red virtuales que tienen su propia IP o que responden por los puertos que yo haya configurado y así, ¿no? Entonces yo nunca puedo tener la seguridad de que me estoy comunicando con el servicio correcto porque no, imagínense justamente en el ejemplo que pusimos de principio, imagínense que no se cambian de ciudad, sino que simplemente los teléfonos de las personas que ustedes conocen cambian dinámicamente, ¿no? Los teléfonos que de sus amigos cambian de repente y ustedes no se dan cuenta, ¿no? Y entonces cuando le marquen a un teléfono, les va a contestar otra persona que no es, ¿no? Que es más o menos así son las IPs. ¿Cómo le hago para resolver este problema? ¿Cómo le hago para que pueda comunicarme confiablemente con un servicio que yo necesito? Y piénsenlo en el ejemplo que vimos. Lo que yo necesito es comunicarme con el carnicero, por ejemplo, ¿no? O comunicarme con el doctor. Pero lo que yo tenía anotado en mi agenda es, yo tengo anotado en mi agenda el teléfono del doctor. Cuando le llamo, no es porque los teléfonos son dinámicos y se cambian. Quiero que me empiecen a diseñar una solución técnica, o sea, no quiero que me den ideas vagas, ¿no? Denme una idea, una solución técnica a esto. ¿Cómo le harían para que directamente, o más bien para que pueda resolver este problema de manera técnica? Esta idea, Pablo Koenig, eso es el Service Discovery. Bueno, Pablo Koenig está poniendo aquí ya la respuesta, ¿no? Con un servicio donde cada microservicio informe su IP y lo asocie a un nombre. Sí, tiene sus dificultades y quiero que empieces a pensarlas, ¿va? Entonces, vamos a dar 10 minutos para que me describan una solución técnica más o menos detallada a este servicio, que es una solución sencilla, ¿no? Pero también quiero que piensen en las dificultades que esto tiene, porque eh, si no fuera algo, o si fuera algo trivial de resolver, no tuviera ni siquiera un nombre, ¿va? Entonces, en algún archivo, en algo que sea más permanente, pongan la serie de pasos que hay que hacer, ¿no? Para cuando se levante un nuevo post o un nuevo servicio, porque acuérdense que dinámicamente están cambiando los teléfonos de los servicios. Si quieren, lo pueden hacer directamente con el ejemplo que vimos de los servicios humanos, ¿no? Si ChatGPT te lo pregunta, te lo contesta y tú lo sabes, traducir a más humano, está buenísimo. A ver, dice aquí, el problema o dificultad, Florencia fue la primera que respondió. Dice, el problema o dificultad que se me ocurre de primer momento, es hacer un directorio, como dicen los compañeros, es que el componente principal o directorio se actualice a tiempo para ser consumido. Ujú. Carlos Eduardo dice, debería haber algo parecido a DHCP, pero para contenedores. Por ahí va la respuesta, Carlos Eduardo. Me imagino algo así. Bueno, creo que para los compañeros que no tienen tanta idea de qué es DHCP, si puedes explicarlo un poquito más. Si quieres hablar, incluso está perfecto, pero creo que por ahí va la respuesta. Dice, me imagino algo así como asignar un contenedor master o driver que guarde la tabla IP de las IPs de cada container y lleve un registro dinámico, que se use algo como un router, todos los bajo la misma VNet. La otra que se me ocurre es usando algo como los private endpoints como Azure para conectar varios recursos que están en diferentes VNets. No he usado los private endpoints, pero son como un nombre, ¿no? Algunas ideas de Juan Carlos Ramos dice, creo que un directorio donde se almacenen los nombres de los servicios y la IP donde está. Ujú, creo que por ahí van todos, ¿no? Crear un directorio donde se almacenen los nombres y las IPs donde está. Eso si pueden ver ya se está pareciendo a algo que ya conocemos todos, pero vamos para allá. Cuando se inicia un servicio se le asigna una IP y se registra el nombre en la IP. El cliente que quiera acceder al servicio A lo debe buscar previamente en el directorio. Este le devuelve la IP y luego dirigirse al mismo. Ujú. Cada vez que se necesita accederlo debería buscarlo porque esto puede haber cambiado. Ujú.
Alternativa 2, base similar, pero el cliente del servicio delega en una API Gateway la búsqueda del servicio. Esta alternativa 2, sobre todo Juan Carlos, y para los que estén escuchando, esta alternativa 2 es la que no queremos usar justamente, no queremos salirnos hacia el exterior. Acuérdate que el API Gateway lo que hace es recibir, es cubrirte el exterior, ¿no? Entonces, una opción que yo creo que todos lo hemos hecho en algunas veces cuando no podemos comunicarnos internamente con un servicio, con una IP, con algo similar, todos hemos hecho la cosa horrible de comunicarnos a través de internet, no a través de su IP pública, por ejemplo, que obviamente eso es un round trip completo, ¿no? Sale a internet y regresa a tu misma red, hace lo que tiene que hacer y regresa otra vez. A veces yo lo he hecho, por ejemplo, en emergencias, ¿no? Cuando tengo que hacer un demo o algo así y no me sale por algo con la comunicación interna, a veces hacemos esas cochinadas, pero normalmente deberíamos evitar salir a internet, ¿no? Lo que tienes que hacer es comunicación interna justamente y para eso es el Service Discovery, ¿no? Aaron Blas dice un Service Network con una DNS, ujú, por ahí vamos, que apunte a un grupo de contenedores con un sufijo específico. Ujú, puede ser. Marcos Román Lopiano dice, se me ocurre una entidad centralizadora que no cambie de IP y que me permita consultar las IPs de los servicios que necesito. Creo que nadie lo había mencionado, Marcos. Te felicito esta parte de que la entidad centralizadora no debería cambiar de IP. Está muy bien. Esa entidad centralizadora, ahorita la vamos a ver en el Service Mesh, es el servicio de Service Discovery, perdón, Service Mesh es otra cosa que vamos a ver después. Ah, el problema de esto es que por alguna razón, quiero esta entidad, todo se descontrola. Exactamente. Eso crea un problema que yo creo que ustedes ya han escuchado de él, que se llama un single point of failure, ¿no? Un punto único de fallo. Esta implementación de la que tú estás hablando tiene ese defecto, que puede tener un punto único de fallo. Federico Lotito menciona, extiendo la idea como algo así, levantar una instancia de la aplicación, asignar una dirección IP random a la nueva instancia con nombre. Ajá. Informar al resto de las instancias que el servicio cambió de IP. Ujú. El problema de guardar un directorio, dice, se suman la cantidad de peticiones intermedias para resolver. Además del API Gateway, se suma la petición, el fichero y luego busca la instancia buscada. Tiempo de respuestas de peticiones aumentado. Eso es un hecho, ¿no? Este tipo de cosas aumentan el tiempo de servicio que hay bueno, el tiempo de comunicación que hay entre los servicios. La necesidad de verificar que la IP a asignar no existe, aumentar el tamaño del fichero de direcciones. No son tantos. No, no, nunca va a aumentar yo creo que ni siquiera megas, pero hay que verlo. Reemplazar del Service Discovery en caso de que este falle, ¿no? Y Pedro Koenig menciona iniciar un servicio y se registra en el SD. Debe haber una API del SD para informar a la IP de otros servicios. Cada servicio debe informar los cambios de su IP o puerto. Y supongo que también debería hacer un chequeo de la disponibilidad de los microservicios para eliminar de la lista si no dejó de existir. Sí, bueno, ustedes le dieron a varios de los problemas que tiene este servicio. O sea, la solución parece muy sencilla, ¿no? Creo que todos la tienen la solución, que es para saber justamente, en el caso de nosotros realmente cuando queremos encontrar un servicio, lo que necesitamos consultar es un directorio, ¿no? En el caso de los microservicios o de servicios dinámicos que crecen y cambian de direcciones, justamente la pregunta de Florencia faltaba, ¿no? ¿Cada cuándo cambian las direcciones? No lo sé, justamente es completamente random. ¿Por qué pueden cambiar de direcciones? Pueden cambiar de direcciones porque un pod, o porque, sí, porque un pod se murió, por ejemplo, ¿no? Porque escalé, o bueno, hice upscale o downscale de manera dinámica porque ya no está ocupando los servicios, por ejemplo, ¿no? O porque por configuración se levantó algo más y entonces tuve que reacomodar y entonces cambiaron de IP los servicios, ¿no? Entonces, cada cuando cambien de dirección los servicios, nadie lo sabe, justamente es completamente aleatorio. Esa es una de las primeras dificultades. ¿Qué formas se les ocurren de darse cuenta de los cambios en en cosas que pueden cambiar de manera random? Dieron una solución nada más, una de las dos posibles que hay. Una de las dos soluciones es que los servicios cuando se levanten notifiquen. Pero ¿qué pasa si mi servicio que se murió fue una muerte, como le dicen por ahí, una muerte violenta, una muerte inmediata que no dio tiempo de notificar? Supongamos que yo diseño algo y que diga, cada vez que algo se levante o cada vez que algo se muera, voy a notificar que este servicio está disponible o que este servicio
no está ya no se va a morir, ¿no? En caso de que pueda hacer graceful shutdown, ¿no? En caso de que pueda apagarlo de manera amable, digamos, aviso que que ya no estoy disponible y entonces se quita esa IP del registro, ¿no? Pero aunque diseñe eso así, justamente puede haber muerte súbita, como dijo aquí Federico, ¿no? Como dijo Federico, puede haber muerte súbita y entonces no me dio tiempo de decir que ya no estoy disponible y se quedó por ahí mi registro. Entonces, esa solución de avisar que se levantó un nuevo servicio no está completa. ¿Qué me haría falta para saber si está vivo o no está vivo el servicio? Quienes hayan trabajado con sistemas de tiempo real o con sistemas de presencia lo han visto. Si no, apunten sus cosas que aprender y es cómo detectar presencia, ¿no? Cómo detectar que algo todavía existe. Una de las formas más sencillas, ¿a quién se le ocurre? Exacto, el sistema de latidos, ¿no? Eso es Marcos Román Lujano es el sistema de latidos, ¿no? En inglés lo pueden encontrar como el Heartbeat. Ping es otra forma de hacerlo. Pablo Koenig es una forma de hacerlo, el Heartbeat. Hay dos formas de hacerlo, exactamente. Aaron Blas dice en Kubernetes hay un liveness o readiness prover, ¿no? Em, yo no soy experto en Kubernetes, tengo las nociones básicas, Aaron Blas. ¿Nos puede explicar cómo funciona el sistema de liveness o readiness prover de Kubernetes? No sé si funciona por medio de Herbits, probablemente funciona por medio de Herbits, pero bueno, de esto también hay dos formas de hacerlo. O sea, ya aquí dice Pablo Koenig, el sistema de latidos o el sistema de ping. Hay dos formas de hacerlo también. Casi siempre que estén consultando algo, hay dos formas de hacerlo. Y de hecho las entendemos intuitivamente, que es la forma de push y la forma de pull. La forma de push es yo le estoy picando al servicio para ver si está vivo, ¿no? Esa es una forma en la que yo le estoy mandando pings, como dice Pablo Koenig, le estoy mandando pings para ver si me responde. Cuando no me responda, después de X tiempo, sé que este servicio está muerto, ¿no? O está trabado, o ya no me puede atender. La otra forma es que yo espero que tú me estés diciendo que estés vivo, ¿no? Que ese es el sistema de latidos. Yo estoy esperando aquí que tú me estés diciendo si sigues vivo, ¿no? Estas son las dos formas. Entonces, como ven, no es un problema tan sencillo como parece de primer golpe porque la cosa es muy dinámica, ¿no? Ujú. Ah, perfecto, es un Herbit. Es un Herbit que te va dando el servicio. Perfecto. Entonces vamos a hablar de las diferentes implementaciones del Service Discovery, ¿no? Creo que ya entendemos la idea de manera intuitiva. La idea de manera intuitiva es que básicamente dentro de mi red interna existe un directorio que me va diciendo dónde está la nueva dirección o el nuevo teléfono de mis servicios para que eh, yo pueda seguir llegando hacia ellos, ¿no? Entonces, imaginémonos que es algo parecido a que el teléfono de nuestros amigos cambie de manera dinámica y random sin que nosotros de ninguna forma nos demos cuenta, ¿no? Entonces, el Service Discovery es eso, es un servicio que me ayuda a encontrar la IP de los servicios a los que quiero consultar. Las Kubernetes ya te da un sistema de Service Discovery por default, ¿no? Ya tiene como justamente su función es orquestar servicios, ya te da un sistema de Service Discovery por default. Pero vamos a hablar un poquito más de las diferentes implementaciones que hay, ¿no? La primera implementación, ya por ahí alguien lo mencionó, no me acuerdo quién, si puede poner su nombre, quién mencionó esta implementación, la podemos mencionarlo. Entonces, imagínense que ustedes tienen un servicio que es un servicio cliente, un servicio consumidor, no es el servicio que quiere consultar algo. Entonces, este servicio o este servicio que vive dentro de su orquestador eh, puede tener diferentes instancias. Esa es la cosa que hace Kubernetes por ustedes. Puede tener levantadas N instancias del servicio, ¿no? Y entonces hay dos formas o más bien, hay varias preocupaciones cuando yo le hago una petición a un servicio. La primera y la más obvia es a qué dirección o a qué teléfono le voy a llamar a mi amigo, ¿no? En el caso de la vida real no tenemos ese problema, pero en este caso sí, es a qué teléfono le voy a llamar a mi amigo porque va a cambiar de manera dinámica, ¿no? Esa es la primera preocupación. La segunda preocupación es, ¿y qué tal si mi amigo está muy ocupado?
¿Qué tal imagínense que tengo tres peluqueros, que tengo tres amigos peluqueros, ¿no? La primera preocupación es a qué teléfono le voy a llamar a cualquiera de los tres peluqueros. Y la segunda es, ¿qué tal si el que le llamo tiene una fila de 10 personas, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a hacer para saber? Ay, aquí hay un comentario. Distribuir la carga exactamente. Esa es la segunda preocupación. Es, es load balancing, ¿no? Distribución de carga. Entonces, una de las implementaciones que elimina justamente el punto de fallo del que hablamos hace rato es, bueno, medio elimina. Ahorita vamos a hablar de esto. Esta implementación es, tenemos un servicio que, si ven aquí no estamos hablando nunca de Service Discovery. ¿No? Toda esta, digamos que toda esta forma de trabajar se llama Service Discovery. Aquí no hay un servicio de Service Discovery como tal, sino toda esta forma de trabajar le vamos a llamar así, descubrimiento de servicios. Entonces, el servicio A o la instancia de mi servicio A quiere hacer una petición a lo que él sabe que se llama, por ejemplo, el servicio de peluquería. Le pregunta a un registro de servicios y entonces obtiene las IPs diferentes, ¿no? Y entonces él puede hacer ahora sí una petición al teléfono o a la IP que él quiera, ¿no? Estos, ¿cómo justamente se mantienen vivos? Ya lo mencionamos, ¿no? Cuando alguien se levanta o cuando alguien sí, que se crea una nueva instancia del servicio, lo que hace es que se registra en el servicio bajo ese nombre. Y luego, aquí depende de la implementación, pero el Service Registry me puede responder con cualquiera de estas tres IPs. Él puede decidir justamente para balancear la carga, responderme con una u otra, y entonces el servicio A puede hacer la petición. No sé si hasta aquí haya alguna duda. Esto es una implementación intermedia entre Service Discovery de cliente y de servidor. Ahorita les voy a platicar un poquito más detalladamente del Service Discovery de cliente. Una implementación completa del Service Discovery de servidor es este. Ustedes tienen un servicio justamente que se puede englobar aquí como estas dos cosas amarillas son su Service Discovery, su servicio de Service Discovery. Y ustedes imagínense que tienen un internet dentro de su red, ¿no? Justamente alguien lo mencionaba por aquí, alguien habló del DNS. Entonces, ustedes tienen un servicio que se parece al DNS y de hecho a veces se llama así el servicio de DNS. Kubernetes tiene un servicio de DNS en el cual ustedes piden una petición a lo que se parece a un dominio interno, ¿no? Entonces, ustedes piden una petición uno, al servicio uno, ¿no? Y entonces le hacen esta petición a este load balancer, o más bien a este servicio completo, y este servicio tiene. Exacto, Santiago Esteves. El Service Registry es una entidad centralizadora que no cambia de IP. Ujú, ujú, ujú. No, 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 Aaron Blas, el servicio ya nunca es del lado del cliente. Todos estos servicios son internos. ¿Va? Bueno, también le voy a leer la pregunta de Aaron para ponerla en contexto. Dice, Aaron Blas dice que si el servicio ya podría ser del lado del cliente para hacer un reverse proxy desde la aplicación del cliente al usuario. No. Esta parte de la que estamos hablando de Service Discovery siempre es completamente del lado del backend. Siempre está atrás está cubierto todo esto por digamos que por tu boundary, ¿no? O sea, está atrás de tus servicios. Lo que te sirve para hacer descubrimiento de servicios en el cliente, digamos, del lado del cliente, ya lo hablamos la clase pasada, es el API Gateway, ¿no? El API Gateway, digamos que es tu Service Discovery del lado de los clientes, pero del lado interno lo que necesitamos es un Service Discovery, ¿va? Entonces, esto nunca está del lado del cliente. Exacto, Carlos Eduardo. La pregunta que está poniendo Carlos Eduardo dice que se supone que las instancias A, B y C hacen lo mismo. Sí, esa es la replicación de Kubernetes. Kubernetes va a eliminar o va a crear instancias, la instancia A, la instancia B, la instancia C o más instancias, dependiendo de la carga que tengas y de tu estrategia de escalamiento. Él va a cambiar el número de instancias, ¿no? Y puede que al rato se siga haciendo la misma instancia, eh, sigue siendo la misma instancia, pero lo que va a pasar es que eh, va a cambiar de IP, por ejemplo, ¿no? Aquí una pregunta
Bueno, y Santiago, esta vez, como respuesta a tu pregunta que dice que para el servicio, Service Registry es la entidad centralizadora que no cambia de IP, exactamente. Y esta implementación justamente tiene ese defecto. Piénsenlo ustedes, ¿qué pasa si se muere mi Service Registry? Pues todo el tráfico entre mis servicios se muere y entonces pues todo mi servicio se muere, ¿no? Entonces eso ha pasado. La siguiente pregunta de Federico Lotito es, para entender mejor la foto, el servicio que está levantando el request al load balancer es un pod que quiere comunicarse con otro pod dentro de Kubernetes. Sí, exactamente así. Exactamente así. Un pod que quiere comunicarse con otro pod. Exactamente así. Eso es lo que estamos haciendo aquí. O de un servicio a otro. Me quiero comunicar con otro pod. No me puedo comunicar con ellos por IP. Sería un desperdicio muy grande y de hecho mi aplicación quedaría casi inusable si, si hago que esta petición salga a internet y a veces no pueden salir a internet por justamente problemas de seguridad. Entonces sería un desperdicio que saliera a internet y que regresara a mi servicio. Y entonces lo que hago es internamente crear mi pequeño internet que tiene justamente mi servicio. Imagínense esto como un servicio de DNS, que lo que yo pido no son IPs, pido nombres de servicios. Y entonces este servicio de aquí se encarga primeramente, de distribuir la carga para saber a cuál de los instancias le va a hacer la petición. Y segundo, de obtener las IPs correctas, ¿no? Las IPs correctas respecto a lo que necesito. No sé si vaya quedando claro hasta aquí o hay alguna duda. Sí, exactamente. Pablo Coin dice que es transparente para el cliente, exactamente. El cliente se conecta al servicio y de todo lo demás se encarga el Service Discovery para que sea óptimo. Exacto, es como cuando ustedes, piénsenlo, piénsenlo y eso es exactamente lo que pasa cuando nosotros hacemos peticiones en el Internet general. Ustedes no piden nunca, bueno, espero que nunca hayan tenido que hacer directamente peticiones a una IP directamente de Google, por ejemplo, ¿no? Y de hecho Google tiene un montón de IPs para su servicio, ¿no? O ustedes nunca han hecho una petición directa a Stack Overflow. Lo que ustedes hacen es, ustedes piden un nombre de dominio y ese nombre de dominio a través de un servicio que se llama DNS les da la IP actual y entonces ahora sí se pueden hacer las peticiones entre máquinas comunicándose entre IPs. Esto es algo muy similar, ¿no? Entonces tienen un servicio que les digo que en Kubernetes incluso hay un servicio, hay una forma de hacer Service Discovery por medio de DNS. Entonces, este servicio hace esto. Otra vez, este servicio es completamente interno. Hagan de cuenta que están creando su propio internet chiquito adentro de su conjunto de pods o de servidores. ¿Va? Esa es la primera. Bueno, esta es la idea. Ahora, bueno, esta imagen es esto mismo. Es esto mismo de manera. Este. Bueno, es una de las implementaciones. El Service Registry tendría que ser como un Redis. Me parece que Kubernetes específicamente, Aaron Blast lo hace a través de etcd, ¿no? Que es una base de datos llave valor, ¿no? Lo hace a través de etcd. Pero sí es básicamente llave valor, ¿no? O llave un montón de valores. ¿Va? Entonces, las implementaciones de, ¿cómo se llama esto? Las implementaciones de Service Discovery se pueden hacer de varias formas, ¿no? Se pueden hacer. Una de ellas es mediante implementación de cliente. Esta implementación de cliente no está tan, digamos que tan clara, pero aquí les voy a decir la diferencia entre justamente bueno, aquí empezamos a ver las diferencias, ¿no? Esta es la de cliente. Y lo que hace la diferencia entre implementación de Service Discovery de cliente y de servidor es quién tiene el registro y quién hace el load balancing, ¿va? Entonces, en una implementación de Service Discovery de cliente, quien hace bueno, hay dos formas de hacerlo, justamente como lo están viendo aquí, o puede que cada servicio en sí mismo tenga una copia de este servicio, de este registro. Y por aquí también lo empezaron a mencionar hace rato. Si tengo n copias de este registro, ¿qué tengo que hacer para mantenerla actualizada?
Imagínense justamente que nosotros somos una red de amigos y que como el servicio cambia constantemente, tenemos que tener más bien tengo que actualizar todas las copias de de este registro. ¿Cómo le hago para actualizar esto? ¿Qué maneras se les ocurren? Alguien lo mencionó hace rato en los problemas que pusimos, pero ¿qué forma se les ocurre? Imagínense justamente esto, ¿no? Tengo una red de amigos y cada uno tiene su propia agenda. Cuando cambia el teléfono de alguien, ¿cómo le hago para hacerlo? Sincronización, publish, subscribe. Ujú, eso son dos formas. Son dos formas. Publish, subscribe tiene otro caso, Juan Carlos, que no es. La idea general sí va por ahí, Carlos Eduardo, pero ya la implementación sí va también por publish, subscribe. Pero publish, subscribe tiene un caso específico que es el que nos interesa. La forma de hacerlo es mediante, alguien lo mencionó, no me acuerdo quién, también si puede levantar, si puede decir quién fue, pero tuvo muy buen insight, es mediante hacer un broadcasting, justamente. Entonces yo estoy cambiando de dirección o yo me estoy suscribiendo o yo estoy haciendo algo. Entonces lo que hago es avisarle a todos, independientemente no sé ni a quién le estoy hablando en pocas palabras, pero lo que voy a hacer es un broadcast, es decir, avisarle a todos los servicios que este servicio uno sí, servicio uno instancia uno tiene tal IP, ¿no? Y entonces le aviso a todos y que todos actualicen sus registros. De esa manera, cuando alguien quiera hacer una petición, lo único que va a tener que hacer es revisar su tabla y decir, quiero el servicio uno y entonces yo sé que lo tengo actualizado porque cada cambio me lo avisan justamente. Cada cambio sé que está aquí. Entonces, esta implementación de Service Discovery del lado del cliente piénsenlo así, cada cliente tiene su libreta de direcciones, tiene su tabla de direcciones en pocas palabras. Esa tabla de direcciones actualizada mediante broadcast, es decir, cuando pasa algo se notifica a todos para que se actualice esa tabla. Y finalmente, cuando yo voy a hacer una petición, lo que normalmente me daría mi tabla de direcciones es una serie de IPs a las cuales le puedo hacer la petición. Entonces, como la implementación está completamente del lado del cliente, yo debo de tener mecanismos para hacer load balancing. Entonces, cada servicio tiene su servicio, digamos que tiene, como lo ven aquí, está pegadito. Cada servicio tiene sus mecanismos de load balancing, ¿va? Entonces, esto es lo que la implementación del lado del cliente, ¿va? Este es el Service Discovery del lado del cliente. Piénsenlo así. Cada servicio puede tener, les digo que en esta específicamente no, porque es otra forma de hacer lo que yo lo considero un caso intermedio entre implementación del lado del servidor y el lado del cliente, porque aquí está pasando exactamente lo mismo. Este servicio de registro sigue siendo un único punto de fallo que si se rompe, entonces, como dijeron aquí, imagínense que es efectivamente un Redis. Si se rompe este servicio, pues todo mi Service Discovery se rompe, ¿no? En cambio, si cada uno de estos servicios tiene su propia tablita, su propia libreta de direcciones, eso es mucho más resiliente porque no dependo o no tengo un único punto de fallo, ¿no? Esa implementación es más resiliente que la implementación de cliente, de servidor, que vamos a hablar ahorita. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna duda hasta ahorita, justamente no, cada conjunto de instancias tiene un load balancer delante redireccionando peticiones. No, cada instancia del servicio tiene un algoritmo de load balancing. No tienen un load balancer directamente cubriéndolo, sino que él tiene un algoritmo de load balancing para saber a cuál de las peticiones hacerle la petición, ¿va? Entonces, haz de cuenta que en mi libretita yo veo, quiero hacer una petición al servicio uno y el servicio uno tiene estas cuatro direcciones IP. Entonces, yo tengo mi algoritmo de load balancing para saber a cuál hacerle la petición, ¿va? Entonces, justamente esa es la diferencia. No tiene un balancer enfrente, sino que tiene un algoritmo de load balancing que puedes considerar un load balancer listo para hacer la petición, ¿va? Es del lado del cliente. Entonces el cliente mismo se hace bolas con tanto sus direcciones como su load balancing. Esa es la implementación del lado del cliente.
¿Qué beneficios tiene? Pues justamente que es más resiliente. ¿Qué desventajas tiene? Quiero que me escriban ustedes qué desventajas tiene antes de hablar de lo siguiente. ¿Qué desventajas tiene la implementación del lado del cliente? O sea, que el cliente haga Service Discovery él solito. ¿Qué desventajas tiene? Ya vimos que es más resiliente, pero ¿qué desventajas le ven? Mayor tráfico, esa es una de las primeras, sí. Exacto, Pablo. ¿Qué otra desventaja le ven? Esta, bueno, Federico Lotito dice, bueno, habías mencionado que no tenía manera de notificar en caso de falla súbita. Justamente cada uno de los servicios tiene que tener una forma de saber que su tabla está viva, ¿no? Una de las formas es mediante broadcasting, la otra es que justamente los Herbits no se van a un lado, sino van repartidos a todos lados, no a muchos lados. Entonces, si alguien me deja de mandar Herbits, ya sé que esto está muerto, ¿no? ¿Qué otra forma, qué otra desventaja tiene? El mayor tráfico es una. ¿Se les ocurre alguna otra desventaja de esta implementación? Bueno, en general, si no se les ocurre ninguna otra, esta implementación es un poquito más complicada de hacer justamente porque cada servicio tiene que estar cargando con su Service Discovery. Es la primera. Y la segunda es, obviamente, a este servicio le cuesta más mantenerla, ¿no? Imagínenselo justamente contra un único punto en el que se tienen que mantener los registros contra un montón de replicaciones de este servicio, ¿no? Y luego, y justamente después de eso vienen todos los demás problemas que vienen con los sistemas distribuidos, ¿no? Cuando no sé si realmente algo está muerto o se cayó la red o cosas similares. Entonces, esta implementación en la que tengo repartidos o tengo replicados en cada servicio mi Service Discovery, pues viene con todas las desventajas de los sistemas distribuidos hace rato Carlos Eduardo lo mencionó, la sincronización entre estos servicios, ¿no? Entonces, imagínense que de repente un servicio perdió la red por algo y entonces tiene su tabla la tiene desactualizada. Entonces puede que esté un servicio funcionando bien y otro no esté bien porque su Service Discovery no está correctamente, no hay una sincronización perfecta entre estos y eso puede pasar. Entonces, esta parte o esta implementación del Service Discovery del lado del cliente tiene el problema de que, pues al tener la información replicada, puede que no sea 100% consistente, además de mayor tráfico y todas las demás dificultades de tener que replicar esa información en muchos lados, ¿no? Bueno, la siguiente parte es cómo registro cómo registro un servicio, ¿no? La primera forma ustedes ya la dijeron, que es, tengo un servicio único, un service registry, que cuando alguien se levanta o cuando alguien se crea un nuevo servicio, entonces hace su registro, su de registro y está mandando su Herbit, ¿no? ¿Se les ocurre alguna otra opción de implementar esto? ¿Se les ocurre alguna otra forma de implementar que se descubran servicios? Justamente a mí me llamó la atención por qué se llama así, por qué se llama Service Discovery, no Service Registry. ¿Qué otra forma se les ocurre de hacer descubrimiento de este servicio? ¿Qué otra forma se les ocurre? ¿Ninguna otra? ¿No hay otra forma de detectar que hay nuevos servicios? Dice Federico que está pensando. Sí, piensen. Es parte importante que nos habíamos quedado aquí. ¿Qué otra forma hay de detectar? Gizmer puede escanear todo el rango. Exacto, esa es una forma. O sea, y más pensando que es un servicio único, no está descabellada tu idea, Pedro Koenig. Christmas DNS basado en el servidor o API REST. ¿Puedes explicar un poquito más, Pedro Koenig, la forma en la que, en la que te lo estás imaginando? Si lo puedes explicar un poquito más, estaría perfecto. Ujú. En lugar de un registro centralizado, utilizar un servidor DNS especializado que resuelva los nombres de los servicios
a direcciones IP. Tú te refieres literalmente a un DNS directamente, ¿no? O sea, más bien te refieres a un servicio como DNS. Bueno, para que lo, para que lo veamos, mm, 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 vamos a, bueno, para que lo piensen, vamos a dar 5 minutos de descanso. ¿Cinco? Sí, 5 minutos de descanso. Después continuamos con la presentación. Juan pregunta que si hay un demo con microservicios implementados en diferentes lenguajes de programación. Yo no lo tengo directamente, Juan, pero les puedo preparar uno si quieren para unas cuantas clases más adelante. Podemos preparar uno, sobre todo en la parte de Kubernetes. Puedo platicar con el maestro para que hagamos un demo con un demo así, ¿va? Pero Kubernetes tiene su propio servicio ¿cómo se llama? De Service Discovery. Va, entonces, ya que lo piden, vamos a implementarlo. Dice Cristian Delgado que ese tema le explotó la cabeza. ¿Por qué, Cristian? Si puedes hablar un poquito más, estaría perfecto. Pero bueno, para que lo piensen, ¿cómo harían descubrimiento de servicios sin que ellos solitos digan yo estoy aquí? Creo que la idea de Pablo Koenig va por ahí, es muy buena. Entonces, Juan, te prometo un demo con Kubernetes de estos servicios, ¿va? Lo vamos a preparar para que lo vean. Pero básicamente, esta clase es para que entiendan la idea detrás. Cuando vean el demo es Bills YAMLs, es configuración, ¿no? Sí, activa el Service Discovery, ¿no? Y haces el Service Discovery así. Ese es básicamente el demo, ¿no? Entonces, a mi punto de ver, no tiene tanto de interesante, sobre todo si lo ves en un tutorial. Si lo ves en un tutorial y dices, sí, Service Discovery está muy bien. No queremos que se queden con esa parte, sino que se queden con la parte de cómo y por qué funciona así, ¿no? Y qué es lo que está haciendo. Entonces, esto es más para que ustedes vayan, para que ustedes piensen en que los servicios, más bien para que no den por sentado todo lo que tenemos hoy, que no son cosas sencillas de hacer. La, a ver, dice Cristian Delgado que se mareó en la primera imagen en la que aparece el load balancer. ¿Es esta? En esta imagen, Cristian Delgado. ¿Esta es la que no entendiste? No sé si nos quieras contar un poquito más qué parte específica no entendiste de aquí. O que ves muchas flechas. Esta parte, esto es el equivalente. Este, bueno, este es de una implementación ya específica, que no es la implementación directamente de Kubernetes, es la implementación de un servicio más bien un proyecto de Netflix que se llama Eureka. ¿Por qué creen que se llama Eureka? Por descubrimiento, ¿verdad? Entonces, lo que hacen, cómo funciona esto es con la forma tradicional que dijimos, ¿no? Un servicio nuevo, un pod nuevo se registra, el Eureka Server mantiene ese servicio. Cuando alguien quiere hacer una petición, le pregunta a Eureka a dónde debería de hacer la petición. Entonces, Eureka les responde a dónde debería de ser y entonces los servicios se conectan entre ellos, ¿no? Recuerden que bueno, lo que hablamos hace rato de load balancer, lo que hablamos hace rato de que los servicios entre ellos más bien se hacen los balances entre ellos, la verdad es que es opcional porque cada servicio podría hacer la petición como él quisiera, ¿no? Pero una muy buena idea para tener para que el servicio se mantenga estable o para que toda su aplicación se mantenga, eh, se mantenga estable, lo que tienen que hacer es, pues, hacer un buen load balancing entre servicios, ¿no? Entonces, una implementación específica de esto es el load, más bien es el servidor, el servicio Eureka que está hecho, me parece que en Spring, ¿va? Entonces, mm, no sé si hasta aquí hay alguna, no, esa es una implementación específica. Hay otras implementaciones, justamente la de Kubernetes es otra, pero ahorita vamos a hablar de un concepto un poquitín más avanzado ahora sí. Entonces, la siguiente cosa de la que vamos a hablar es el Service Mesh. El Service Mesh
De hecho, yo creí que la clase de hoy se trataba de eso y empecé a prepararla de eso, pero ya que no hay, digo, se trataba más de un concepto un poquito más básico, que es, eh, que es el Service Discovery. El Service Mesh, no sé si ustedes han escuchado esto y si me pueden decir que entienden por Service Mesh antes de empezar y también relacionar lo que acabamos de ver antes de empezar a... Tengo una pregunta antes de avanzar con una cosita de lo anterior, ¿puede ser? Soy Ah, Fede. sí, a ver, no, no veo quién está hablando, pero sí, dale. Fede Lotito. Ah, Fede, sí, Fede, dale, Fede. O sea, la diferencia entre lo que es el Eureka Server con los dos anteriores son dos cosas, tres cosas diferentes, digamos. El Service Discovery Registry del lado del cliente, el Service Discovery Registry del lado del servidor y que deriva todo según la IP que le toca. Y está la parte de Eureka que lo que veo que es más como una especie de DNS, ¿puede ser? Sí, sí, podrías pensarlo, sí, como un, es que te digo que la idea general de Service Discovery dentro de tu red es como si fuera un DNS, ¿no? Es como si fuera un DNS dentro de tu, te digo que se parece mucho al Internet dentro de nuestros, lo que nosotros conocemos de usar, digamos es pues como el internet, ¿no? Eureka sí es lo mismo, nada más que es la implementación de Netflix. O sea, es exactamente lo mismo, nada más que aquí ya estamos hablando de una implementación específica, ¿no? Todo esto que estábamos hablando aquí, estábamos hablando de puros conceptos, pero esta ya es la implementación específica de Eureka. Entonces, digamos que no hay diferencia, solamente que esta, o sea, no hay diferencia en la implementación del lado del servidor, ¿no? Hablábamos de, esta es la implementación del lado del servidor, ¿va? Entonces, esta es una implementación de eso. Esa es la diferencia, ¿no? Que esto es implementación, estos son conceptos. Pero Eureka es una implementación de Service Discovery del lado del servidor, ¿va? No es, Ah, ahí va, listo. Está clarísimo. exacto, pero justamente tienes el concepto claro que es Service Discovery es como si fuera un DNS, es como si fuera tu servicio de DNS, pero en tu red local para que los servicios se comuniquen entre ellos, ¿no? Tus computadoras son tus servicios, ¿va? Entonces, Perfecto. perfecto, muy bien. Entonces, la siguiente cosa que vamos a ver es el Service Mesh. Entonces, no sé si han escuchado acerca del Service Mesh. Juan Carlos dice que no conoce, Santiago Esteves dice que no conoce. No, Mesh. Sí, sí, sí. No tiene que ver tanto con eso, Carlos Eduardo, el Mesh, con los meshes que estamos acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, la red Mesh no tiene tanto que ver con por qué se le llama mesh a las redes mesh, ¿no? Pero bueno, el service mesh es un concepto un poquito más avanzado encima de sus servicios y tiene que ver con el Service Discovery en el punto de que provee todo esto, ¿no? Un service mesh, imagínenselo como un envoltorio que se le pone a cada uno de sus servicios. Es decir, cada uno de sus servicios no es su servicio solito, sino que tiene un sidecar o tiene una cosa que lo acompaña y que esta cosa que lo acompaña es a través de la cual salen todas las peticiones. Imagínenselo un poquito como lo que hablamos hace una semana, de que esto es como un proxy, imagínenselo, el sidecar, imagínenselo como un proxy, ¿no? Entonces sus servicios no se comunican ya directamente entre ellos. Toda la comunicación la hacen a través del sidecar. Entonces, igualito que en la clase anterior, en la que hablamos de que toda la comunicación se hace a través de un API Gateway, aquí los servicios se comunican a través de su sidecar, que piénsalo como un programita que lo acompaña o que envuelve a su servicio. Lo pueden pensar de cualquiera de las dos formas. A mí me gusta pensarlo de manera en que lo envuelve porque no es como que el servicio se pueda, o más bien no es como que el servicio se deba comunicar con otras cosas, sino es a través del sidecar. Entonces, el sidecar es un servicio extra que acompaña a cada uno de sus servicios, que lo envuelve, de tal manera que funcione más o menos como un API Gateway, pero de salida. Entonces, este sidecar se conecta con los demás sidecars o con los demás servicios y provee todo esto. Bueno, y también se conecta con un plano de control o con un dashboard de control que les permite justamente tener todo esto, ¿no? Lo mismo que un API Gateway. Les permite tener observabilidad, les permite tener control, les permite conectarse entre ellos. Todo lo que hablamos en la clase de hoy sobre Service Discovery tiene que ver con la conexión entre servicios, ¿va? Con la conexión entre mis servicios internos.
Entonces, también me permite incluso tener parte de seguridad, ¿no? ¿Qué servicios se pueden comunicar con cuáles y cosas similares, ¿no? Eso es lo que hace un service mesh. Un, un service mesh no, bueno, ya es algo un poquito más complejo de implementar y no, bueno, Kubernetes se sirve de dos cosas. Primeramente se sirve de un proxy que se llama Envoy. Por ahí creo que lo habíamos hablado un poquito la semana pasada. Envoy puede servir tanto para comunicación desde el exterior como desde el interior, pero Envoy les ayuda a implementar la parte de comunicación entre sus redes de servicio. Pero Envoy se comunica con otra cosa que se llama Istio. Bueno, este es como antes de pasar a cómo funciona con Istio. Así funciona Envoy, ¿no? Envoy se pega un servicio, digamos, un proxy a cada uno de sus servicios, y entonces Envoy puede servir también como Service Discovery. Él solito maneja esta parte de que yo no sé con quién comunicarme. Envoy solito maneja toda esta parte. Y otra cosa, es el sidecar. Exacto. Y entre otras cosas que hace Envoy por ustedes es, bueno, el sidecar, Carlos Eduardo, es el patrón, ¿va? Ujú, ese es el patrón, sí, exactamente. Envoy les permite hacer esto, ¿no? Pero les digo, Envoy en sí mismo es un proxy que les ayuda a hacer todo esto, pero aparte se puede comunicar con el exterior. Eso está bastante bueno. Y luego se comunica con otro servicio que se llama Istio, ¿no? Istio, ahora sí, Istio digamos que es la implementación del Service Mesh, y Istio y Envoy juntos hacen la parte tanto de manejar el tráfico entre los servidores, de hacer el plasma de control y poder hacer todo este conjunto de cosas que un Service Mesh hace, ¿no? En pocas palabras, entonces un Service Mesh lo que hace por ustedes es manejar todo el tráfico interno de sus servicios o entre sus servicios. Piénsenlo ahora como un Internet, pero todavía más avanzado, ¿no? Maneja el tráfico entre los servicios de manera que les permite poner rutas, ¿no? ¿Quién era el que inicialmente les permitía poner la ruta solito? Era, era pues el servicio de Service Discovery, ¿no? Pero un Service Mesh va un poquito más allá. Ajá, exacto. Actúa también como un proxy inverso. Un Mesh va todavía más allá, de tal manera que ninguna comunicación entre los servicios es de manera directa. Todo es a través del proxy que usa el patrón sidecar. El patrón sidecar se llama así porque justamente está pegadito a tu servicio. Entonces, cada uno de tus servicios tiene su servicio proxy pegado ahí, que te permite hacer un montón de cosas, ¿no? Piénsenlo justamente como en el API Gateway, pero de manera inversa, ¿no? Cada uno de de los servicios tiene su proxy pegado ahí, y entonces este proxy te permite hacer cosas justamente como monitoreo, ruteo, load balancing, seguridad y todo esto, ¿no? Entonces el Service Mesh te permite hacer todo este tipo, todas estas cosas. Imagínense que son su sistema de comunicación entre los servicios, pero con esteroides, ¿no? Con un montón de poderes. También se pueden tener estadística. Istio es el nombre del servicio. Istio D es el demonio de Istio, en pocas palabras, el servicio de Istio. Y el servicio de Istio es montar el plano de control de estos servicios. ¿Va? Bueno, Envoy es el proxy, es el sidecar que está en cada uno de tus servicios. Istio es el que los comunica, bueno, te permite más bien hacer las demás cosas, ¿no? Como monitorearlos y las partes de seguridad y todo esto, ¿no? No sé si en este... Ujú, sí, exacto. Exacto, esto, bueno, Federico lo está diciendo, específicamente para agregar cuestiones de monitoreo, trazabilidad, control de errores y todo esto, se agrega sí, Istio. Pero bueno, exactamente para eso es Istio, ¿no? Istio te permite montar el Service Mesh ya completito. Istio no funciona solito. Istio se sirve de un proxy como Envoy para poder hacer estas supercarreteras entre tus servicios, ¿no? Entre todos tus servicios. Entonces, piénsenlo como que están montando un pequeño internet ahí adentro sí, un pequeño internet con más cosas como observabilidad, como
control de flujo y un montón de cosas adentro de sus servidores, más bien adentro de sus servicios, porque acuérdense que estos servicios son servicios pequeñitos que muchas veces tienen que hablarse entre ellos para poder completar un request del mundo exterior. Entonces necesitan comunicarlos de la mejor manera posible. Entonces Envoy y Istio les permiten hacer esto de manera un poquito más avanzada, digamos, ¿no? Ahora, si este dispositivo no está en la plataforma, Pablo, te los paso, te los paso y le voy a completar, nada más denme chance en unas 2 horas para completarles con la parte de diseño de service Discovery, ¿va? Para que lo tengan un poquito más, para que se queden un poquito más la cabeza con eso y que vean que no es más bien que damos por sentado muchas cosas que son muy complejas de resolver, ¿no? Federico Lotito pregunta, por ejemplo, ¿este habilita una especie de UI tipo Grafana para visualizar esto? Sí, exactamente, tiene un plano de control que te habilita para que veas ese tipo de cosas. ¿Va? A ver, déjame ver si encuentro algo de Istio. Y de hecho, la forma de visualizarlo, de lo que Istio, lo que Istio pone es mediante Grafana, ¿va? Lo que Istio captura. Entonces tú puedes hacer tus dashboards de Grafana, más bien, con lo que Istio captura y con lo que Istio va registrando. Entonces, todo esto suena muy bonito y todo, pero quiero que me digan qué desventajas le ven a usar esto. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, todo esto se usa junto con Kubernetes. Primero tienes Kubernetes, después tienes Envoy, después tienes Istio. ¿Qué desventajas tiene usar todo esto? Porque por ahí decimos en el curso de arquitectura que el trabajo, o más bien los developers, siempre nos andamos fijando en lo bueno. Siempre andamos pensando en todas las cosas buenas de las cosas que nos presentan, pero el trabajo de los arquitectos, que muchas veces ustedes tienen que ser papel arquitectos, es fijarse en los lados malos, ¿no? Juan Carlos dijo súper complejo, exacto. Lo difícil de usar, mantenibilidad, la complejidad de todo el sistema, exacto. Cada vez le están metiendo más cosas a su servicio, ¿no? Entonces, altas configuraciones. Por ahí se burlan diciendo que es YAML Driven Development, ¿no? O sea, ajá, exacto. Bueno, eso lo están pensando, lo están pensando de su lado, del lado de ustedes como desarrolladores, pero ¿qué desventajas tendrá del lado de, de los usuarios? ¿Creen que esto tenga alguna desventaja del lado de los usuarios? Ahorita les iba a poner un tweet de Elon Musk. Exacto, eso. La primera de las cosas y la más notoria para los usuarios es que el tiempo de respuesta normalmente va a aumentar, ¿no? Mientras más capas le metan de que ustedes atienden su solicitud hasta que sale al cliente, imagínense por cuántas capas tiene que pasar esto, ¿no? Entonces, si no lo defino con Terraform o Customize, me llega el burnout. Sí, exacto. Entonces, ¿por qué dices, Chrismer, que la UX? Que la UX, o sea, del lado de usuarios, de usuarios del dashboard de Grafana, pues probablemente sí, ¿no? Pero Santiago esta vez le dio el punto más y más capas, ¿no? Pues normalmente cuando uno hace un desarrollo sencillo, pues básicamente lo que hace es monta un servidor web, pone a lo mejor pone un proxy adelante y le pone su servicio web atrás y entonces pasa casi por dos capitas, ¿no? Pasa por el proxy, por nuestro servicio y sale por ahí, ¿no? Cuando ustedes hacen algo como esto, justamente tienen que pasar por el ingress de Kubernetes, tiene que pasar por el Envoy y tiene bueno, y aparte Istio hace sus propias cosas con las peticiones, ¿no? Lo cual le puede aumentar latencia y por ahí le dieron a varios puntos, ¿no? El primer punto es que puede que la latencia sea mucho más grande. La segunda, sí lo dieron, ¿no? Mm, sí, exacto, Chris. Dice que la experiencia del usuario se degrada, ¿no? Se degrada si nuestra latencia es muy alta. Muy bien. Entonces, a ver, denme un segundito. Pero bueno, entonces, quiero que me escriban ustedes, justamente ustedes que están en el curso.
Les voy a dar 5 minutos para que escriban cuándo usarían esto y cuándo no. O sea, cuándo se justifica usarlo. ¿Y por qué quisiera alguien meterle esta complejidad a sus servicios? Porque primeramente por algo existen, ¿no? Entonces quiero que piensen como desarrolladores opuestos al que está proponiendo esto. Bueno, más bien amigos y opuestos. Ya pensaron como opuestos, ¿no? ¿Qué dificultades tiene? ¿Cuándo conviene utilizar esto, ¿no? Y cuándo pueden también dividirlo en diferentes capas. ¿Cuándo solamente me quedo con Service Discovery? ¿Cuándo me quedo con Service Mesh, ¿no? ¿Y por qué quisiera hacer una de estas dos cosas? Entonces, Pablo Koenig dice que la única razón por la que lo usaría es por escalamiento. Una duda, ¿de qué dependen las propiedades como bandwidth o transmission rate de la conexión entre dos containers? Porque si fuera una LAN depende del medio físico, pero virtualmente no logra abstraer esa parte. Ujú. El connection rate entre dos containers. Pablo Koenig, oh, no, ahorita tiene este comentario. Fíjate que mi intuición, no soy experto en redes y menos en redes de servicios de servicio, más bien de centros de cómputo, Carlos. Mi intuición, te voy a decir lo que me dice mi intuición, pero te voy a investigar más con unos amigos que son un poquito más duchos en esta parte de centros de cómputo, ¿no? Y de redes en centros de cómputo. Entonces, mi intuición me dice justamente que tú tienes la intuición correcta, que depende de los medios físicos, pero aparte, entre comunicaciones, más bien la red que crean en un centro de cómputo, por ejemplo, también puede depender de redes definidas por medio de software, ¿no? Y una red definida por medio de software también puede tener diferentes configuraciones de la velocidad permitida entre dos, ¿no? Entonces, déjame investigarte y de todos modos tengo que regresar a hacerles el demo con Kubernetes de los servicios que hablábamos hace rato con Juan. Entonces, te contesto esta pregunta ya de manera más seria y sin ningún tipo de adivinanza, ¿no? Pero mi intuición me dice que estás en lo correcto. Depende primeramente del medio físico y segundo de las redes definidas por software. Se puede también modificar el bandwidth entre diferentes elementos, ¿va? Entonces, el comentario aquí de Pablo Koenig dice, igualmente me parece que un usuario no debería percibir esa latencia del mesh, porque si ese fuera el caso nos quedaríamos como un monolito. Ese es el punto que quería llegar Pablo Koenig y es que en realidad hacer microservicios muy pocas veces está justificado, ¿no? Digo que creo, no sé si estoy diciendo lo correcto en este curso, pero hacer microservicios tiene muchas dificultades que sí te da muchas ventajas, pero muy pocas veces está justificado y sobre todo en equipos pequeños. ¿Qué dije, Juan Carlos? Recuérdame. Yo les voy a decir la razón principal por la que creo que se tienen que hacer microservicios y creo que por ahí lo dijo alguien. Una de las razones principales por las que se puede hacer es escalabilidad, pero más allá que escalabilidad, es escalabilidad granular. Cuando se hacen microservicios, una de las características principales de las que platicamos justamente al principio de la clase es que se puede escalar granularmente los servicios. Cuando tenemos un monolito, cuando tenemos algo que crece todo, no crece nada, el principal problema es que justamente va a haber partes del servicio que escalen. Bueno, voy a escalar todo mi monolito, ¿no? O lo voy a replicar horizontalmente o voy a crecerlo verticalmente. Va a haber partes que no voy a necesitar escalar justamente, ¿no? Porque no ocupan mucho cómputo, no ocupan mucha memoria, sino que simplemente pasan las peticiones por ellos, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Cuando necesitan hacer o tener una escalabilidad granular, es decir, que su servicio sea flexible de manera granular, es decir, por partes. Por ejemplo, imagínense una tienda en línea. Una tienda en línea tiene diferentes partes del proceso y una tienda en línea puede que un servicio sea mucho más costoso, o sea mucho más costoso en cómputo o en memoria que otra parte del servicio, ¿no? Por ejemplo, cargar el catálogo, un catálogo puro no es costoso, digamos,
en memoria. No es costoso en cómputo en memoria porque lo puedo guardar en un caché y entonces ponerlo aquí, ¿no? Pero consultar un inventario sí es mucho más costoso que cargar un catálogo, ¿no? Y esto lo puedo hacer en diferentes etapas. Primero cargo el catálogo y después, no entendí bueno, creo que es un operador terciario, Chrismer, de JavaScript, pero ahorita lo voy a hablar. Entonces los microservicios valen mucho la pena justamente cuando primeramente tengan que tener primeramente, escalabilidad granular, ¿no? Pero la escalabilidad depende de otras características arquitectónicas. Justamente los microservicios son un patrón arquitectónico que les ayuda a lograr cosas que no se pueden con otros estilos arquitectónicos, ¿no? Entonces los microservicios, una de las mejores cosas que hacen es escalabilidad por partes. Y eso Kubernetes es experto en ayudarles a hacer esto, ¿no? Justamente escalan automáticamente cuando ustedes tienen que hacer algo. La siguiente parte o de lo que depende que ustedes puedan hacer escalabilidad granular es que se puede hacer deployment, digamos que casi arbitrariamente, ¿no? O se pueden replicar los servicios de manera arbitraria. Entonces, la deployabilidad ¿cómo se diría esto en español? Sí, la deployabilidad, vamos a dejarlo así, es muy alta en los microservicios, ¿no? Ustedes pueden hacer deployment de partes del servicio o actualizaciones sin ningún tipo de problema, ¿no? Esas son las partes técnicas que a mí más me atraen de la parte de microservicios, que ustedes pueden de manera fácil escalar partes del servicio sin tener que andar cambiando cosas, ¿no? La otra parte de los microservicios que les ayuda bastante es la evolucionabilidad, que es muy fácil evolucionar partes del servicio sin que tengan que cambiar todo su ecosistema. No pueden, justamente, con esos patrones de los que hablamos, pueden andar haciendo cosas como, por ejemplo, cambiar una parte y mientras respete la interfaz de esta parte, todo lo demás no tiene ni por qué enterarse de que esto cambió, ¿no? Es otra de las ventajas de los microservicios. Y la última, que para mí es la más atractiva, ajá, el Stranger Fig Pattern, exacto. La última parte que para mí es la más atractiva y la que yo creo que es por la que las empresas grandes los usan, es que es la única forma de desarrollar software en gran escala o la forma más efectiva de desarrollar software en gran escala con equipos grandes, con equipos muy grandes de desarrollo, ¿no? Imagínense que metan 1000 desarrolladores a desarrollar en un solo monolito, ¿no? Imagínense el problemón que es mantener una base de datos, una base de código única y que tenga 1000 desarrolladores como este inútil de México que dijo que había 5000 desarrolladores en su empresa, no sé si se acuerdan, ¿no? Este, entonces meter a muchos desarrolladores en un solo proyecto bajo una misma tecnología y que se comporte como un monolito es un problema muy grande. ¿Qué hago para que esto sea más efectivo? Pues justamente lo rompo en cachitos muy chiquitos para que pueda crear equipos pequeños y repartirles las cosas, ¿no? Y entonces así puedo desarrollar software de manera mucho más organizada y de manera mucho más prolija, digamos, o de manera mucho más efectiva, rompiendo el problema en cachitos y repartiéndoselo a mis miles de desarrolladores que tengo. Para mí esa es la justificación más grande de usar microservicios. Si tengo un equipo muy grande de desarrolladores, la forma más sencilla de que se los digamos, de organizarlos, es rompiendo mi servicio en muchas partes pequeñas y asignándole idealmente, y esto es controversial, pero idealmente le toca un microservicio a cada equipo, justamente, ¿no? Cada equipo se encarga de mantener este microservicio. Eso es lo que las empresas grandes hacen, ¿no? Lo que las empresas gigantescas hacen con sus miles de desarrolladores que tienen. Pero yo veo más microservicios justamente como un patrón más de organización que un patrón arquitectural efectivo. Justamente ¿por qué? Porque viene con toda esta carga que acabamos de ver, ¿no? Viene con la carga de que requiere un montón de infraestructura para funcionar bien. Requiere que, ya lo mencionaron ustedes, el costo de infraestructura se va a disparar cuando tengan que montarle todo este tipo de cosas. Entonces, los invito a que piensen claramente en esto, no se dejen llevar por la emoción de lo que están aprendiendo, pero exacto. Bueno,
quiero leer los comentarios antes de ver si hay más dudas y cerrar la clase. Dice Federico Lotito. Se me ocurre igual que le agregaría el Service Mesh, por ejemplo, en el caso de que uno y solo un servicio esté con más demanda de recursos, más consulta, etcétera, para tener ese Service Mesh que te habilita a ver, aunque esté el servicio en específico. Yo creo, Federico, y todos los demás, que el Service Mesh es algo deseable casi siempre que haces microservicios, ¿no? La única forma en la que yo no se lo añadiría es por costos, justamente, ¿no? Pues requieres más infraestructura, requieres más mano de obra que te ayude a tanto a mantenerlo como a supervisarlo. Entonces, si no me alcanza, pues no le meto Service Mesh. Haz de cuenta que es como una capa premium encima de tu Service Discovery, ¿no? Es una capa premium que te ayuda a hacer un montón de cosas. Entonces, siempre que pueda y me alcance el dinero, le metería un Service Mesh a mi microservicios, ¿no? Esa es mi opinión, pero sí, sí. Marcos Román dice que les pasa esta lista de producción donde entrevistan a varios equipos de infraestructura de Mercado Libre, Rappi, pedidos ya donde aplican microservicios. Muchas gracias, Román. Si nos puedes decir cuál es tu resumen de esa lista, estaría perfecto, pero ya lo tengo ahí. Y Chris Mer dice, por ejemplo, una empresa en telecomunicaciones de servicios tipo Mesh, algo muy bueno, sí, de acuerdo completamente. Marcia pregunta si entonces no tiene nada que ver con el número de usuarios. En cuanto a escalabilidad pura, Marcia, no, o sea, si tú puedes lograr atender a muchos usuarios de otras maneras, ¿no? De otras maneras que no tienen que ver con microservicios. Por ejemplo, mucho tiempo así funcionó Reddit, ¿no? Reddit tenía más o menos un monolito que repartía, escalaba horizontalmente o verticalmente dependiendo de la necesidad. ¿No? Entonces no necesariamente tiene que ver con el número de usuarios, tiene que ver con las características estructurales de tu servicio, ¿no? Entonces, que muchas veces ya a niveles de atención muy grandes es por qué estoy escalando todos mis servicios y esta parte de aquí casi no crece, ¿no? Entonces, ya a niveles muy grandes de usuario probablemente es una muy buena idea utilizar microservicios para poder escalar de manera granular, de manera por partes mi servicio, muy probablemente sea muy buena idea respecto a ahorro en infraestructura, ¿no? Pero tienes que pensar si te conviene o no, ¿no? Sí, tienes que pensar. Pablo Koenig dice, si aparte se puede usar el lenguaje más eficiente tipo Golang en un microservicio para una tarea que lo requiera, exacto. Los microservicios te permiten hacer ese tipo de cosas, te permiten que cada equipo decida qué tecnología usar, mientras respeten una interfaz clara entre mis servicios, que justamente es lo que hablamos la clase pasada, no me importa qué tecnología tengas abajo, ¿no? Bueno, a nivel de organización no es tan así, como no me importa qué tecnología tengas abajo, pero puedo hacer múltiples implementaciones de microservicios. Am, Gracias por el link, Federico Lotito, lo voy a poner por aquí. Mm, mm, mm. Sí, dice, para esto de la relación a la escalabilidad que me pareció copado para separar lo arquitectónico de la demanda en sí misma. Ujú. Y bueno, les digo, piensen en los microservicios no solamente como un patrón que les ayuda a atender a muchos usuarios, les ayuda, o los patrones arquitectónicos les ayudan también a organizar a su equipo internamente. ¿Cómo dividen su aplicación? Va a depender mucho, más bien cómo dividan a su equipo depender mucho de cómo dividan su aplicación, ¿no? Cómo rompan su problema en cachitos. Los microservicios, digamos que es la forma más granular de hacerlo, la forma más pequeña. Lo rompo en cachitos chiquitititos, por eso son microservicios. Y entonces puedo de esa manera eh, repartir estos servicios entre diferentes equipos pequeños, ¿no? Les digo que la idea básica es que un equipo atienda un microservicio, ¿no? Lo que pasa muchas veces en startups que están empezando es hacen microservicios y un pobre equipo está lidiando con 20 microservicios, ¿no? Y esos 20 microservicios, pues tengo que hacer context switch entre ellos. Tengo yo que cambiar de tanto de lenguaje como de proyectito y cosas así, y entonces es un montón de dinero. La, Justamente los microservicios es una arquitectura de las más caras de implementar, si no es que es la más cara de implementar, ¿no? Mm, y bueno, pues creo que hasta aquí se queda la clase. Espero que haya quedado claro los conceptos principales de la clase que fue el Service Discovery. Es un problema técnico interesante que les invito a que ustedes piensen cómo lo harían. Les voy a pasar un post en el que se hace una implementación de un Service Discovery en Python para que ustedes lo practiquen. Si a ustedes se les interesa como el lado técnico de cómo se hace, hay una implementación en Python
Sencilla claramente, pero les va a ayudar a entender el problema técnico. ¿Va? Y entonces vamos a ver las dudas finales y después cerramos la clase. ¿Cuál sería la evolución de los containers Kubernetes y Cloud? ¿Se podría pensar en algo como en el ejemplo de Edge? Bueno, la pregunta de Carlos Eduardo habla sobre deployment de cosas, ¿no? Mm, los servicios Edge, Eduardo, bueno, para quienes no conozcan los servicios del Edge o del, ¿cómo les diríamos en español? De la orilla de la nube, son, imagínense una red de servidores puestos alrededor de los lugares en donde normalmente estaban los CDNs antes, una red de servidores repartida en el borde, exactamente en el borde repartidos donde antes estaban los CDNs, es decir, cerca de ti como usuario físicamente. Por ejemplo, aquí en México están en un lugar que se llama en Querétaro y lo más cerca posible de ti justamente para que la latencia física sea la menos posible. Los servicios Edge son, antes los CDNs eran solamente servicios estáticos, es decir, se repartían copias de mis assets a toda esta red de servidores, de tal manera que cuando yo los pidiera estuvieran cerca de mí. Lo que se está haciendo muy modernamente es montar servidores con cómputo ahí y entonces puedo usar esas funciones o ese cómputo mediante normalmente funciones lambda o cargas ligeras de manera mucho más cercana a mí. Yo no diría que es el futuro, yo diría que es una alternativa para algunas de las cosas que se pueden resolver de manera, sobre todo, creo que el cómputo en el borde, como dijo Chris Mer, gracias por la palabra, Chris, cómputo en el borde sirve mucho para hacer cargas de cómputo que no tengan que ver con datos, sino que tengan que ver más con precisamente cómputo, ¿no? Con cómputo puro. Si a alguien le interesa como si a alguien les interesa esto, vean el caso de Vercel, ¿no? Vercel empezó a hacer cosas con Edge y con cargas de datos, más bien con cargas de cómputo que tenía que ver mucho con bases de datos y se dieron cuenta de que la latencia entre la base de datos que no está en el Edge y tu función en el Edge, en el borde, hacía inusable tu función, ¿no? Entonces, les invito a que vean. Entonces, respuesta, Carlos, no creo que es el futuro, yo creo que es una alternativa a las cosas que tenemos hoy. Sobre todo, te digo, para cargas que no tengan que ver con datos. Bueno, Santiago Esteves pregunta, pero si tienes un servicio que escala mucho en un monolito, quizás al hacerlo microservicio es más barato separarlo para que solamente escale eso, o simplemente es más caro el microservicio. Aquí quiero aclarar algo respecto a esto, Santiago Esteves. Hay arquitecturas intermedias entre monolitos y microservicios, ¿no? Microservicios, tal como se define específicamente, es servicios que atiendan una única cosa de manera, o que atiendan una responsabilidad, digamos, o una función de tu sistema de manera única y aislada. Esa es la definición de microservicios, ¿no? En la definición pura de microservicios no puedes tener la idea de que compartan bases de datos, por ejemplo, ¿no? O de que compartan servicios entre ellos, servicios únicos entre ellos. No puedes tener esa definición, ¿no? La definición de microservicios es un servicio único que atiende una función de tu sistema y que tiene está completamente aislado. Esa es la idea de un microservicio, ¿va? Entonces, a eso que tú estás diciendo, yo no le llamaría una arquitectura de microservicios. Probablemente se acerca a hacer un monolito modular, ¿no? O a tener o se acerca un poquito más a hacer una arquitectura de servicios en vez de microservicios, ¿va? Entonces hay arquitecturas intermedias entre la arquitectura de monolítica y arquitecturas de microservicios. Está la que pasa por servicios, está monolitos modulares y así. Pero la arquitectura de microservicios pura, pura, o sea, la de un servicio, una base de datos y completamente aislados mis servicios, esa arquitectura, que es, digamos que la definición pura de microservicios, es de la que estoy hablando yo, ¿no? Pero lo que tú dijiste, Santiago, esta vez es una muy buena solución para casos específicos, ¿no? Lo que pasa es que los puristas eso no lo llamarían microservicios, eso lo llamarían un servicio separado, ¿no? Nada más, es una arquitectura de servicios con un servicio separado, ah, pero no es una arquitectura pura de microservicios. Pero estoy de acuerdo contigo en que esa es una solución pragmática muy buena, ¿no? A algunos casos. Pero te digo, repitiendo lo que dije, hablando de las arquitecturas puras de microservicios, eso no es una arquitectura de microservicios, ¿va? Porque aparte tu monolito principal no es un microservicio, es una cosa que hace un montón de
de funciones, ¿va? Dice Aaron Blas que él está probando libSQL para aplicaciones en el Edge. Sí, creo que te digo, el problema de esas aplicaciones en el Edge es la latencia con la base de datos, ¿no? Entonces, si nos puedes contar más qué hace, estaría bueno. Pero bueno, Chris Mer me felicita por mi estampa de la gran ola. Gracias. Me gusta mucho ese cuadro. Perfecto. Pues creo que aquí le vamos a dejar. Ya nos pasamos unos 2 minutitos. Gracias a todos por su atención y les debo una demostración con Kubernetes y a ver si se puede montar de una vez Istio y Envoy para que lo vean completito. Ah, SQLite. Buenísimo, Aaron Blas. Perfecto. Gracias a todos. Si tienen dudas, voy a intentar meterme al Telegram porque no tengo el dashboard completo del bootcamp. Me voy a intentar meter al Telegram para hablar con ustedes ahí. ¿Va? Perfecto. Pues muchas gracias a todos. Se los paso ahorita en el Telegram cuando me pueda meter. ¿Va? El post de Python para que vean la implementación de un Service Discovery.